Queridos amigos, espero que estéis muy bien, al menos tan bien como yo desde este balcón mediterráneo. Pues bienvenidos a Relatos en la Ventana, como digo, esta vez no en una ventana, sino de un balcón. Hoy os he traído al gran Henry Graham Greene. Voy a leeros un cuento de esta colección, Cuentos Selectos, prologada y seleccionada por Guillermo Piro. ¿Qué decir de Graham Greene? Bueno, gran novelista del siglo XX, varias de sus obras han sido llevadas al cine, entre ellas, qué sé yo, El tercer hombre, Viajes con mi tía, El americano impasible. Graham Greene realmente no tuvo grandes reconocimientos ni premios, de hecho fue propuesto para el Nobel, pero no se lo dieron al final. Tiene una mención a mejor guión en unos Oscars, pero tampoco se lo dieron. Sin embargo, fue un autor extensamente reconocido y muy popular y que ha influido mucho posteriormente. El relato que hoy os traigo, bueno, no es de los más famosos que tiene Graham Greene, sin embargo, a mí me ha llamado la atención por lo que cuenta. La sugerencia de una explicación. Un largo viaje en tren en una noche de finales de diciembre, en esta nueva paz, es una experiencia triste. Supongo que mi compañero de viaje y yo podíamos considerarnos afortunados por tener un compartimento para nosotros solos, aun cuando el aparato de calefacción no funcionara, aun cuando las luces se apagaran por completo en los frecuentes túneles de los Peninos y fueran, de todos modos, demasiado débiles para que pudiéramos leer sin forzar la vista, y aun cuando no hubiera vagón-restaurante para poder cambiar por lo menos de escenario. Mi compañero y yo nos acercábamos cuando ambos estábamos tratando de masticar el mismo tipo de bollo seco que habíamos comprado en la cantina de la misma estación. Hasta entonces habíamos estado sentados en extremos opuestos del vagón, tapados hasta la barbilla con nuestro abrigo e inclinados sobre la letra impresa que apenas podíamos descifrar. Pero cuando tiré los restos de mi bollo debajo del asiento, nuestros ojos se encontraron y él dejó el libro. Cuando estábamos a medio camino de Bedwell Junction, habíamos encontrado una enorme cantidad de temas de conversación. Empezando por los bollos y el tiempo, habíamos llegado a la política, el gobierno, asuntos del extranjero, la bomba atómica y, por una progresión inevitable, a Dios. Sin embargo, no habíamos alzado la voz, ni nos mostramos corrosivos. Mi compañero, que ahora se sentaba frente a mí, inclinado un poco hacia adelante, de modo que casi nos tocábamos con las rodillas, daba una impresión tal de serenidad que hubiera sido imposible discutir con él por muy diferentes que fueran nuestras opiniones, que lo eran mucho. No había tardado en darme cuenta de que estaba hablando con un católico romano, con alguien que creía, ¿cómo lo dicen ellos?, en una deidad omnipotente y omnisciente, mientras que yo soy lo que se suele llamar un agnóstico. Intuyo en cierto modo, aunque no confío en ello, ya que puede estar basado en necesidades y experiencias infantiles, que existe un Dios, y de vez en cuando me sorprendo a mí mismo creyendo, por las extraordinarias coincidencias que como trampas para leopardos en la selva nos acosan en el camino, pero intelectualmente me rebelo ante la noción de un Dios que pueda abandonar a sus criaturas a las atrocidades del libre albedrío. Expresé esta opinión a mi compañero, que me escuchó con calma y con respeto. No trató de interrumpirme, no mostró la impaciencia o la arrogancia intelectual que suelen tener los católicos. Cuando las luces de una estación por la que pasamos le iluminaron el rostro, que hasta entonces había escapado a los rayos de una lámpara que funcionaba en el compartimento, vislumbré de pronto... ¿Qué? Dejé de hablar, tan fuerte fue la impresión. Retrocedí 10 años, antes del gran e inútil conflicto, hasta una pequeña ciudad, Gisors, en Normandía. Por un momento estuve otra vez caminando por las antiguas murallas y mirando hacia los grises tejados, hasta que mis ojos, por alguna extraña razón, se reflejaron en una casa de piedra de entre muchas, en la que un hombre de mediana edad tenía la cara pegada al cristal de una ventana. Supongo que ese rostro ha dejado de existir ya, igual que tal vez toda la ciudad, con sus recuerdos medievales, ha sido reducida a escombros. Recordé que me había dicho a mí mismo con asombro: ese hombre es feliz, completamente feliz. Miré a mi compañero de viaje, pero su rostro volvía a estar en la sombra. Dije débilmente: cuando uno piensa en lo que Dios, si es que existe Dios, permite, no solo las agonías físicas, piensa en la corrupción, incluso de niños. Él dijo: nuestra visión es tan limitada. Me decepcionó esta respuesta tan convencional. Supongo que se dio cuenta de mi decepción. Era como si nuestros pensamientos estuvieran tan cerca como nosotros, porque prosiguió: es evidente que no hay respuesta a eso. Captamos insinuaciones.
Y entonces el tren entró rugiendo en otro túnel y las luces volvieron a apagarse. Fue el túnel más largo, nos mecíamos en nuestro asiento y el frío pareció hacerse más intenso en la oscuridad, como una niebla helada. Si se nos priva de un sentido, el de la vista, los otros se agudizan. Cuando surgimos al simple gris de la noche y la luz se encendió una vez más, pude ver que mi compañero estaba recostado en su asiento. Repetí su última palabra en forma de pregunta. ¿Insinuaciones? Oh, significan muy poco cuando se leen o se oyen, explicó, temblando bajo su abrigo, y no significan nada para el ser humano que no las capta. No son una prueba científica, son acontecimientos que de algún modo no salen como se pretendía, como pretendían los actores humanos, quiero decir, o la cosa que hay detrás de ellos. ¿La cosa? La palabra Satán es tan antropomórfica. Tuve que acercarme a él, quería oír bien lo que tenía que decirme. Dios bien sabe que estoy realmente abierto a la convicción. Dijo, las palabras son tan crudas, pero a veces siento lástima por esa cosa. Continuamente está buscando el arma adecuada para luchar contra su enemigo, y el arma siempre se rompe en su propio pecho. A veces me parece tan impotente. Acaba de usted de decir algo acerca de la corrupción de los niños. Me ha recordado algo de mi propia infancia. Es usted la primera persona, excepto una, que me ha hecho pensar en contárselo, quizá porque no le conozco. No es una historia muy larga y viene al caso. Le dije, me gustaría oírla. No esperé mucho de ella, pero a mí me parece que es una insinuación, solo eso, una insinuación. Volvió la cabeza hacia la ventanilla, aunque no podía ver nada del mundo exterior, salvo de vez en cuando una señal luminosa, una luz en la ventana, una pequeña estación en el campo que nuestra velocidad pronto dejaba atrás, y siguió hablando, despacio y eligiendo con cuidado sus palabras. Cuando era niño, dijo, me enseñaron a ayudar en misa. La iglesia era pequeña porque había muy pocos católicos en donde yo vivía. Era una pequeña ciudad de mercado en Anglia Oriental, rodeada de campos llanos gredosos y zanjas, muchas zanjas. No creo que hubiera 50 católicos en total, y por alguna razón existía una tradición de hostilidad hacia nosotros. Quizás se remontaba al siglo XVI, cuando quemaron a un mártir protestante. Había una piedra que señalaba el lugar, cerca de donde se instalaban los puestos de carne todos los miércoles. Yo apenas me daba cuenta de esta enemistad, aunque sabía que el apodo de Pope Martin, que me habían puesto en la escuela, tenía algo que ver con mi religión, y había oído decir que mi padre casi había sido excluido del Club Constitucional cuando llegó a la ciudad por primera vez. Todos los domingos tenía que colocarme el sobrepelliz y ayudar en la misa. Yo lo detestaba. Jamás me ha gustado endomingarme, lo que es curioso cuando se piensa en ello, y siempre tenía miedo de hacer algo mal durante el servicio que me pusiera en ridículo. Nuestros servicios se hacían a horas diferentes de las de los anglicanos, y cuando nuestro pequeño y nada selecto grupo salía de la fea capilla, parecía que toda la gente de la ciudad estaba de camino hacia la iglesia apropiada. Yo siempre pensaba en ella como la iglesia apropiada. Teníamos que pasar frente a ellos, que nos miraban con ojos indiferentes, altaneros, burlones. No se imagina usted lo muy en serio que se puede tomar la religión en una ciudad pequeña, aunque solo sea por razones sociales. Había un hombre en concreto, era uno de los 2 panaderos de la ciudad, del que mis padres no eran clientes. No creo que ningún católico fuera cliente suyo, porque decían que era un libre pensador, un título curioso, ya que, pobre hombre, nadie tenía las ideas menos libres que las suyas. Estaba lleno de odio hacia nosotros. Era muy feo, tenía leucoma en un ojo y la cabeza en forma de nabo, era calvo en la coronilla y no estaba casado. Aparentemente no le interesaba más que su trabajo en la panadería, y su odio, aunque ahora que soy mayor empiezo a ver otros aspectos de su naturaleza, quizá contenía un cierto amor furtivo. Te lo encontrabas de repente, a veces, dando un paseo, especialmente si ibas solo y era domingo. Era como si surgiera de las zanjas, y las manchas de yeso de sus propias ropas recordaban la harina que cubría sus delantales de trabajo. Solía llevar un palo en la mano y golpear los setos, y si estaba de muy mal humor, cuando pasabas te gritaba palabras extrañas y groseras que parecían pertenecer a otro idioma. Ahora, por supuesto, conozco el significado de esas palabras. En una ocasión, la policía fue a su casa, por lo que un chico dijo haber visto, pero no pasó nada, excepto que se acrecentó su odio. Se llamaba Blaker, y a mí me aterrorizaba. Creo que ese hombre sentía un odio particular hacia mi padre, no sé por qué.
Mi padre era el director del Midland Bank y es posible que en algún momento Blaker hubiera tenido relaciones poco satisfactorias con esa entidad financiera. Mi padre era un hombre muy precavido y toda su vida sufrió ansiedad por el dinero, el suyo y el de los demás. Si ahora trato de imaginarme a Blaker, le veo caminando por un estrecho sendero entre altas paredes sin ventanas y al final del camino está un niño de 10 años, yo. No sé si se trata de una imagen simbólica o es el recuerdo de uno de nuestros encuentros. Estos, por alguna razón u otra, se hicieron cada vez más frecuentes. Hablaba usted hace un momento de la corrupción de los niños. Ese pobre hombre estaba preparándose para vengarse de todo lo que odiaba. Mi padre, los católicos, el Dios en quien la gente se empeñaba en creer, corrompiéndome a mí. Había ideado un plan horrible e ingenioso. Recuerdo la primera vez que le oí unas palabras amistosas. Yo pasaba por delante de su tienda lo más deprisa que podía, cuando oí que me llamaba con una especie de sumisión, como si fuera un sirviente. Señorito David, y yo apreté el paso. Pero la siguiente vez que pasé por allí, él estaba en la puerta, seguramente había visto que me acercaba, con un pastel de esos que llamamos bollos de Chelsea en la mano. Yo no quería aceptarlo, pero él insistió, y luego no pude ser maleducado cuando me pidió que entrara en la sala que había detrás de la tienda y viera algo muy especial. Era un pequeño tren eléctrico, algo muy raro de ver en aquellos tiempos, e insistió en mostrarme cómo funcionaba. Me hizo conectarlo y pararlo y ponerlo en marcha, y me dijo que podía entrar cualquier mañana y jugar con él. Pronunció la palabra jugar como si fuera un secreto, y lo cierto es que nunca hablé a mi familia de esta invitación, ni dije que quizá 2 veces a la semana durante esas vacaciones el deseo de controlar aquel pequeño tren se hizo irrefrenable, y mirando a ambos lados de la calle para ver si alguien me observaba, había entrado a la tienda. Nuestro tren, adulto, más grande y más sucio, entró en un túnel y se apagó la luz. Permanecimos sentados en la oscuridad y en silencio, con el ruido del tren que nos tapaba los oídos como si fuera cera. Cuando salimos del túnel no hablamos enseguida y tuve que incitarle a proseguir. Una seducción muy elaborada, dije. No crea que sus planes eran tan sencillos, repuso mi compañero, ni tan crudos. Había en él más odio que amor, pobre hombre. ¿Se puede odiar algo en lo que no se cree? Y sin embargo, se llamaba a sí mismo un libre pensador. Es una paradoja imposible ser libre y estar tan obsesionado. Día tras día, durante aquellas vacaciones, su obsesión debió de aumentar, pero él se mantenía firme, aguardaba el momento oportuno. Quizá esa cosa de la que yo hablaba le daba fuerza y prudencia. Hasta una semana antes de finalizar las vacaciones no me habló de lo que tanto le preocupaba. Le oí por detrás de mí cuando yo estaba arrodillado en el suelo, acoplando 2 vagones. Me dijo, «No podrá hacer esto, señorito David, cuando empiece la escuela». No era una frase que requiriera ningún comentario por mi parte, ni tampoco la que siguió. Debería tener uno que fuera suyo. Pero de qué manera tan hábil había sembrado ese deseo, la idea de una posibilidad. Por entonces yo iba cada día a su tienda, tenía que aprovechar todas las oportunidades antes de que volviera a empezar el odio, y supongo que me estaba acostumbrando a Blaker, aquel ojo con leucoma, la cabeza en forma de nabo, aquella nauseabunda sumisión. El Papa a veces se describe a sí mismo como el sirviente de los sirvientes de Dios, y Blaker, a veces pienso que Blaker era el sirviente de los sirvientes de... Bueno, dejémoslo. Al día siguiente, mientras él estaba en el umbral de la puerta viéndome jugar, empezó a hablarme de religión. Me dijo con tanta falsedad que incluso yo me di cuenta lo mucho que admiraba a los católicos. Él deseaba poder creer de aquel modo, pero ¿cómo podía creer un panadero? Acentuó lo de panadero, como se podía decir biólogo, y el pequeño tren daba vueltas por la vía cero. Me dijo, yo puedo hacer eso que coméis igual que cualquier católico, y desapareció en la tienda. Yo no tenía la más remota idea de qué se refería. Después apareció con una oblea en la mano. Toma, me dijo, cómete esto y dime... Cuando me la puse en la boca me di cuenta de que estaba hecha igual que las obleas que nosotros utilizamos para la comunión. Tenía una forma un poco distinta, pero nada más. Me sentí culpable y asustado, de un modo irracional. Dime, ¿qué diferencia hay?, me preguntó. ¿Diferencia?, pregunté yo a mi vez. ¿No es lo mismo que coméis en la iglesia? Yo expliqué con presunción. Esta no ha sido consagrada. Él me dijo, ¿crees que si pusiéramos las 2 bajo un microscopio podrías decirme en qué son distintas? Pero incluso con solo 10 años yo tenía la respuesta a esa pregunta. No, dije, los accidentes no cambian, dudando un poco en la palabra accidentes, que de pronto había asociado con muerte y heridas.
Blaker me dijo con repentina vehemencia: «¿Cuánto me gustaría tener una de las vuestras en la boca, solo para ver?» Quizá le parezca extraño, pero esta fue la primera vez que la idea de la transustantación se alojó realmente en mi mente. Lo tenía aprendido de memoria, había crecido con esa idea. La misa era para mí algo tan muerto como las frases de la Guerra de las Galias, y la comunión una rutina como los ejercicios en el patio de la escuela. Pero de pronto me encontré en presencia de un hombre que se lo tomaba en serio, tan en serio como el sacerdote, que claro está, no contaba porque era su trabajo. Me sentí más asustado que nunca. Él me dijo: «Es una tontería, pero me gustaría tener una en la boca». Yo le respondí ingenuamente: «Podría tenerla si fuera católico». Me miró con su único ojo como si fuera un cíclope y me dijo: «Tú ayudas en misa, ¿verdad? Te sería fácil conseguirme una. Te diré lo que haría. Te cambiaría este tren eléctrico por una de vuestras obleas, consagrada, claro. Tiene que estar consagrada». Yo le respondí: «Podría darle una de la caja». Creo que todavía imaginaba que su interés era saber cómo estaban hechas. Él contestó: «Oh, no. Quiero ver qué sabor tiene vuestro Dios». «No puedo hacer eso», le dije yo. «¿Ni siquiera por un tren eléctrico para ti solo? No tendrías ningún problema en casa. Yo lo envolvería y dentro le pondría una tarjeta para que tu padre pudiera verla. Para el hijo del director de mi banco, de un cliente agradecido. A él le encantaría eso». Ahora que somos hombres hechos y derechos, parece una tentación trivial, ¿no? Pero trate de pensar en su propia infancia. Había un circuito completo de raíles en el suelo a nuestros pies, raíles rectos y raíles curvados, y una pequeña estación con mozos y pasajeros, un túnel, un puente para peatones, un paso a nivel, 2 señales, topes y sobre todo una placa giratoria. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando miré hacia la placa giratoria. Era mi pieza favorita, era tan práctica, tan fea y tan real. Dije con una voz débil: «No sé cómo lo podría hacer». Con cuánto cuidado había estudiado él el terreno. Sin duda debía de haber asistido a misa varias veces, quedándose en la parte de atrás de la iglesia. No habría estado bien, comprende, en una ciudad pequeña como aquella, que se hubiera presentado a recibir la comunión. Allí todo el mundo le conocía por lo que era. Me dijo: «Cuando te dieran la comunión, podrías ponértela debajo de la lengua un momento. Él os la da primero a ti y al otro chico, y una vez vi que después te ibas detrás de la cortina». Habían olvidado una de esas botellitas. «La vinagrera», dije yo. «Sal y pimienta», comentó él. Me sonrió jovialmente y yo, miré hacia el pequeño tren con el que ya no podía jugar cuando empezara la escuela. Le dije: «Solo se la tragaría, ¿verdad?» «Oh, sí, claro», me respondió, «solo me la tragaría». Aquel día no quise jugar más con el tren. Me levanté y dirigí hacia la puerta, pero él me detuvo, agarrándome de la solapa. Me dijo: «Esto será un secreto entre tú y yo. Mañana es domingo, ven aquí por la tarde, mete la oblea en un sobre y échala en el buzón. El lunes por la mañana temprano te entregaré el tren». «Mañana no», le imploré yo, «no me interesa ningún otro domingo, es tu única oportunidad», contestó él. Me sacudió levemente y dijo: «Siempre será un secreto entre tú y yo. Si alguien lo supiera, te quitarían el tren y se pondrían en mi contra. Yo te haría una sangría. Ya sabes cómo me pongo los domingos cuando paseo. No puedes librarte de un hombre como yo. Aparezco cuando menos lo esperas. Ni siquiera en tu casa estarías a salvo. Conozco la manera de entrar en las casas cuando la gente duerme». Me hizo pasar a la tienda y abrió un cajón. Dentro había una llave de aspecto extraño y una navaja. Me dijo: «Esto es una llave maestra que abre todas las cerraduras y esto otro es con lo que desangro a la gente». Luego me dio unas palmaditas en la mejilla con sus dedos regordetes y manchados de harina y añadió: «Olvídalo, tú y yo somos amigos». La misa de aquel domingo permanece en mi memoria con todos los detalles, como si hubiera ocurrido hace tan solo una semana. Desde el momento de la confesión hasta el momento de la consagración tuvo una importancia tremenda. Solo otra misa había tenido para mí tanta importancia, y quizá ni siquiera otra, ya que esta misa no podría repetirse jamás. Me pareció algo tan definitivo como los últimos sacramentos, cuando el sacerdote se inclinó y me puso la oblea en la boca, arrodillado yo ante el altar con el otro monaguillo. Supongo que había decidido cometer ese acto terrible, porque, ya sabe, para nosotros siempre es un acto terrible, en el momento que vi a Blaker observándome desde la parte de atrás de la iglesia. Se había puesto su mejor ropa de los domingos y, como si jamás pudiera escapar a las manchas de su profesión, tenía un poco de talco seco en la mejilla, que supongo se había aplicado después de utilizar aquella navaja de afeitar.
Me miraba fijamente todo el rato, y creo que fue el miedo a aquella cosa horrible e indefinida llamada sangría, tanto como la codicia, lo que me empujó a llevar a cabo las instrucciones. El otro monaguillo se levantó de un salto y, cogiendo la patena, precedió al padre Keighley hasta la barandilla del altar donde estaban esperando arrodilladas las otras personas que iban a comulgar. Yo tenía la hostia debajo de la lengua, la notaba como si fuera una ampolla. Me levanté y me dirigí hacia la cortina para recoger la vinagrera que había dejado a propósito en la sacristía. Una vez allí eché un vistazo para encontrar un lugar donde esconder la hostia y vi un ejemplar del Universe sobre una silla. Me saqué la hostia de la boca y la inserté entre dos hojas. Era como un pequeño grumo mojado. Luego pensé, quizás el padre Keighley ha dejado este periódico aquí por algún motivo especial y encontrará la hostia antes de que yo tenga tiempo de sacarla. Y empecé a sentir la enormidad de lo que había hecho cuando traté de imaginar el castigo al que me exponía. El asesinato es lo suficientemente trivial para tener el castigo apropiado, pero en el caso de este acto mi mente no imaginaba cuál podría ser la sanción. Intenté retirar la hostia, pero se había quedado pegada entre las páginas. Desesperado, arranqué un trozo del periódico, hice una bola con todo y me la metí en el bolsillo del pantalón. Cuando volví al altar con la vinagrera, mis ojos se encontraron con los de Blaker. Esbozó una sonrisa de aliento y de infelicidad. Sí, estoy seguro, de infelicidad. ¿Acaso aquel pobre hombre iba siempre en busca de algo incorruptible? Poco más recuerdo de ese día. Creo que estaba aturdido y me vi también envuelto en el bullicio familiar del domingo. En las pequeñas ciudades el domingo se dedica a los parientes. Toda la familia se queda en casa y pueden llegar primos y tíos desconocidos, apretujados en el asiento trasero del coche de otro. Recuerdo que ese día nos visitó un grupo de este tipo y eso hizo que Blaker quedara temporalmente arrinconado en mi mente. Había alguien llamado tía Lucy, con una risa fuerte y hueca que llenaba toda la casa de una alegría mecánica, como el sonido de las carcajadas grabadas que hay en las salas de los espejos de la risa, y no tuve ocasión de salir solo, aunque lo hubiese deseado. Cuando se hicieron las 6 y tía Lucy y los primos se fueron y volvió la paz, era demasiado tarde para ir a casa de Blaker y a las 8 me hacían acostar. Creo que casi me había olvidado de lo que llevaba en el bolsillo. Cuando lo vacié, la pequeña bola de papel de periódico me recordó la misa, el sacerdote inclinándose sobre mí, la sonrisa de Blaker. Dejé el paquete sobre la silla que había junto a mi cama y traté de dormirme, pero me acosaban las sombras de la pared donde se movían las cortinas, el crujir de los muebles, el crepitar de la chimenea. Me acosaba la presencia de Dios sobre la silla. Para mí la hostia había sido siempre... la hostia. Teóricamente sabía, como he dicho, lo que tenía que creer, pero de pronto, cuando oí que alguien silbaba en la calle, un silbido como secreto dirigido a mí, me di cuenta de que lo que yo tenía junto a la cama era de valor infinito, algo por lo que un hombre daría su paz espiritual, algo que era tan odiado que se podía amar como se ama a un proscrito o a un niño asustado. Estas palabras son de un adulto, y era un niño de 10 años el que estaba en la cama, asustado, escuchando el silbido que llegaba desde la calle, el silbido de Blaker. Pero creo que él conocía bastante bien lo que estoy escribiendo ahora. Esto es a lo que me refería, cuando he dicho que esa cosa, sea lo que sea, que coge cualquier arma posible contra Dios, siempre, en todo lugar, se ve decepcionada en el momento del éxito. Debía de sentirse tan segura de mí como lo estaba Blaker. También debía de sentirse segura de Blaker. Pero después de conocer lo que le ocurrió más adelante a ese pobre hombre, me pregunto si no puede decirse que otra vez el arma se había vuelto contra su propio pecho. Al final no pude soportar más aquel silbido y salí de la cama. Abrí un poco las cortinas y ahí, justo debajo de mi ventana, con el rostro iluminado por la luna, estaba Blaker. Si yo hubiera extendido el brazo hacia abajo y él el suyo hacia arriba, habríamos podido tocarnos con los dedos casi. Me miró, brillante su único ojo, con ansia. Ahora me doy cuenta de que al estar tan cerca del éxito debió desarrollar su obsesión hasta casi la locura. La desesperación le había hecho ir hasta mi casa. Me susurró: «David, ¿dónde está?» Di un respingo. «Dámelo», me dijo. «Rápido, mañana por la mañana tendrás el tren». Negué con la cabeza. Él dijo: «Tengo aquí la navaja de afeitar y la llave. Será mejor que me la des». «Váyase», dije yo, pero el miedo apenas me dejaba hablar. «Primero te desangraré y luego la tendré igualmente». «Oh, no», exclamé y fui hasta la silla y la cogí. Le cogí. Solo había un lugar donde él estaría a salvo. No pude separar la hostia del papel, así que me lo tragué todo.
El papel de periódico se me quedó atascado en la garganta, pero lo hice bajar con un poco de agua del jarro. Luego regresé a la ventana y miré hacia Blaker. Empezó a sonsacarme. «¿Qué has hecho con ella, David? ¿A qué viene tanto cuento? Solo es un poco de pan». Me miraba con una expresión tan ansiosa y suplicante que incluso un niño como yo se hubiera preguntado si realmente podía pensar eso, y no obstante desearlo tanto. «Me lo he tragado», dije. «¿Tragado?», preguntó. «Sí, váyase», respondí. Entonces ocurrió algo que ahora me parece más terrible que su deseo de corromperme un muy reflexivo acto. Se echó a llorar. Las lágrimas le salían del ojo bueno y le temblaban los hombros. Solo le vi la cara un momento antes de que inclinara la cabeza y se alejara a grandes pasos en la oscuridad. Cuando ahora pienso en ello, es casi como si hubiera visto a esa cosa llorando por su inevitable derrota. Había intentado utilizarme a mí como arma y yo me había roto en sus manos y derramaba sus desesperanzadas lágrimas a través de uno de los ojos de Blaker. Los negros hornos de Bentwell Junction aparecieron en el paisaje. Las agujas se separaron y fuimos desviados a otros raíles. Una lluvia de chispas, una señal luminosa en rojo, altas chimeneas lanzando al gris cielo nocturno los vapores de las máquinas fijas. Habíamos realizado la mitad del frío viaje y quedaba la larga espera del lento tren que nos conduciría a través del campo. «Es una historia interesante», dije. «Creo que yo le hubiera dado a Baker lo que quería. Me pregunto lo que habría hecho con ello». «Estoy convencido», respondió mi compañero, «de que antes de nada la habría puesto bajo el microscopio, antes de hacer todas las otras cosas que supongo había planeado». «¿Y la insinuación?», pregunté. «No entiendo muy bien lo que quiere decir con ello». «Ah, bueno», dijo con aire impreciso. «Sabe, para mí fue un extraño principio ese asunto cuando lo pienso. Pero yo jamás habría sabido a lo que se refería de no haber sido porque al levantarse para sacar su maleta del portaequipajes se le abrió el abrigo y quedó al descubierto el cuello de sacerdote». «Supongo que usted cree que le debe mucho a Blaker», dije. «Sí, ya lo ve. Soy un hombre muy feliz». Bueno, pues así termina la sugerencia de una explicación, este cuento que os he leído de Graham Greene, y espero que os haya gustado.